Y continuamos en Filosofía Rock, te acompañamos hasta las 16 horas por Radio Caput y en este momento vamos a pasar a la hora de nuestra entrevista del día de la fecha. Vamos a hablar con Alicia Marta de Lepiane. Ella es licenciada en Psicología y en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, con una especialización en Psicopedagogía Clínica, asesora y coordinadora de docencia e investigación en un centro de atención para niños autistas y psicóticos, directora y fundadora de la institución Nuevo Espacio de Psicoanálisis y Actividades Culturales, autora de varios libros, entre ellos Los sujetos de la educación, La reconstrucción del yo como retorno de una ilusión y Matemática para la educación inicial. Es traductora de muchos artículos en francés de psicoanálisis, educación y literatura en diversas publicaciones. Muchísimas gracias, Alicia, por estar del otro lado. Es un honor para nosotros tenerte aquí en esta tarde de Filosofía Rock. Bueno, muchas gracias. También es un gusto para mí estar con ustedes. Gracias, Alicia. Bueno, nos gustaría hablar sobre la última traducción que has realizado. Justamente iniciaste un proyecto muy ambicioso de traducción del francés del libro de Joseph Attier, Entre lo dicho y lo escrito, sobre el psicoanálisis y la escritura poética. Entonces, bueno, en primer lugar me gustaría preguntarte qué es lo que te motivó a vos a iniciar esa empresa tan grande y llevarla adelante, y en dónde reside la importancia de traducir este libro en lengua castellana, de suerte que a nuestra audiencia tal vez le contagiemos algo de esa motivación en su lectura. Bueno, muy bien. Entonces, yo les voy a contar una anécdota personal, que fue que yo tengo una amiga que se llama Teresita Gaba, que viajó a París a fines del 2015. Y bueno, se ofreció a traerme un regalo, que yo hacía poco tiempo me había casado con Manuel. Y bueno, yo dije, bueno, que voy a aprovechar para que me traiga algún libro de estos que son más difíciles de conseguir acá. Entré entonces a la página de la librería de la École de la Freudian y me encontré con el libro de Joseph Attier, en francés, por supuesto, ¿no? Yo no puedo leer bien en francés, entonces, bueno, le pedí que me lo trajera. Y así que el libro había salido en octubre, Teresita viajó en noviembre, así que yo a fines de noviembre ya tenía el libro. Y cuando lo empecé a leer, me apasionó. Es un libro que realmente uno lo empieza a leer y no lo puede dejar de leer. Me gustó tanto que me comuniqué con Joseph Attier y le dije si él me autorizaba a traducirlo. Bueno, y sí, él enseguida aceptó. Así que, bueno, comencé esa tarea que, bueno, me llevó mucho tiempo. Después tuve toda una cantidad de problemas personales, de salud y de duelos. Bueno, como vos sabés, falleció Manuel. Entonces, cuando hablamos de Manuel, le contamos a la audiencia que estamos hablando de un gran poeta, nuestro americano, ¿no? Manuel Ruano, sí, que justamente también tiene una muy larga trayectoria en la literatura y bueno, y acá yo en el prólogo que hice a la edición castellana menciono los libros de él porque realmente fueron parte también de lo que me ha inspirado, ¿no? En esta traducción, en el sentido de que realmente este es un libro que tiene algo que siempre habíamos hablado con Manuel, que la poesía es música, porque tiene ritmo, tiene un ritmo insolayable. Y Joseph Attier tiene la virtud de que por un lado es psicoanalista, pero además es poeta. Y entonces tiene una vasta lectura del psicoanálisis y una muy erudita lectura de la literatura y de la poesía. Y como él vive en Francia, se imaginan que todo lo que viene de
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, fundamentalmente tiene un estudio sobre Mallarmé que es impresionante, y además tiene, en este libro él ha hecho una conjugación muy interesante, porque ustedes sabrán que justamente de la lingüística habla del significante. El psicoanálisis también habla del significante, pero son dos conceptos completamente diferentes. O sea, nada que ver el concepto de significante para el psicoanálisis que para la lingüística. Y también hay algo muy interesante en el libro, que es el despliegue que realiza para poder diferenciar el uso del significante en el psicoanálisis y en la escritura poética. Entonces, este libro realmente, les digo, se puede leer como cuando se escucha un concierto, ¿no? Yo hago una comparación ahí que después, si quieren, se las leo, porque realmente me gusta cómo quedó lo que escribí ahí. Ustedes saben que en nuestro país el desarrollo del psicoanálisis ha sido muy importante, desde la fundación de la APA, pasando por todas las escuelas psicoanalíticas, por Oscar Mazota, que fue un gran lector de Lacan, y fue el que introdujo a Lacan acá en la Argentina, y varias escuelas de psicoanálisis lo toman como referente, hasta en el 1992, cuando Jacques Miller funda la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y acá en Argentina la Escuela de Orientación Lacaniana, ¿no? Y ahí justamente como instituto de investigación en el campo freudiano se constituye el Centro Descartes, ¿no? Que es anteriormente era la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis, que fundó Germán García. Bueno, entonces podemos decir que la tradición del psicoanálisis en nuestro país es muy vasta. Y por otro lado, también la tradición de la literatura y todo lo que fue las corrientes del surrealismo. Yo acá en el prólogo trato de hacer una leve mención de ellas. Justamente, ¿no? También ahí hay toda una cantidad de diferencias entre una cuestión y otra. Me refiero al surrealismo, pensó en tomar conceptos de Freud, pero hizo una lectura completamente diferente. Entonces, todas esas corrientes literarias que estuvieron presentes, digamos, dialogaron con la literatura en nuestro país. Podemos hablar de Girondo, Olga Orozco, Macedonio Fernández, y infinidad más, porque realmente son tantos, y también en toda Latinoamérica, que es lo que yo trato de mencionar en este prefacio que hice. Son, digamos, dos cuestiones que están muy presentes en nuestra cultura. Eso me pareció que realmente era muy pertinente traducir este libro de José Satie, donde justamente están presentes estos dos discursos que tienen tantas similitudes y tantas diferencias. ¿Y cuál es la diferencia del significante entre el psicoanálisis y el lenguaje poético? Porque justamente la diferencia tiene que ver con que algo que un término sea considerado un significante para un analizante es algo totalmente singular, ¿sí? Mientras que la escritura poética nace también, podemos decir, ¿qué lleva a alguien a un análisis? Algo que está desajustado, que no puede, que no marcha. El poeta
se siente conmovido por algo que necesita expresar, pero tiene un saber hacer con esos significantes. Entonces puede realmente hacer una obra, y esta obra tiene que ver con el reconocimiento público, ¿no? de esa obra. Por eso en ese caso podemos decir que hay una suerte de sublimación que logra el poeta sin ninguna ayuda del análisis, por supuesto, no tiene nada que ver ahí. Esta cuestión es importante, ¿no? Señalarla. En realidad el poeta nos puede enseñar mucho a los psicoanalistas, ¿no? Mientras que el neurótico necesita de un sujeto supuesto al saber, que sería el psicoanalista, y lo ayuda a poder hacer otra cosa con eso que lo hace sufrir. Entonces, esto es una cuestión que realmente me parece interesante. O sea, el poeta hace sin saber lo que hace, pero lo que hace tiene su razón de ser, ¿sí? Claro. Y hay dos cuestiones también que se ponen ahí en juego. En el trabajo de Francis Pons justamente aparece muy claramente, que es justamente la diferencia entre razón y resonancia, que en francés suena mejor porque es raison y raison. Entonces, este término, que es utilizado por Francis Pons y retomado acá, da cuenta justamente de que en realidad en los seres humanos, digamos en los seres hablantes, como decirlo más precisamente, las palabras tienen una resonancia. Algunos, con la resonancia de esas palabras, pueden hacer una obra de arte, y otros una neurosis, y necesitan a alguien que les ayude a desenmarañar esa neurosis para no estar constantemente sufriendo por estas cuestiones que son colocadas en un lugar de imposible, ¿no? Entonces se trata justamente de llevar a alguien de lo imposible a lo posible a través de un análisis, podríamos decir, para sintetizarlo de alguna manera. Alicia, yo, vinculado a la relación entre literatura y psicoanálisis, solemos escuchar algunos conceptos como flujo de conciencia, o bueno, también cuando se habla del realismo sucio, son como términos vinculados al psicoanálisis, pero quería saber en qué nivel de profundidad. ¿En qué nivel de profundidad? Bueno, mira, yo te diría que justamente si hay algo que estudia, no se trata en el psicoanálisis de trabajar sobre el aspecto de la conciencia, sino sobre el inconsciente. ¿Y qué cuerpos es el inconsciente? ¿Por qué hacemos esta diferenciación y decimos que no se trata de un problema de graduación, no se trata de lo que se sofoca, sino que se trata de otra lógica? Lo que se pone en juego en el psicoanálisis, una cosa es la lógica de la conciencia y otra cosa es la lógica del inconsciente. Por eso hablamos de un sujeto dividido entre esta lógica inconsciente, que en realidad lo subsume constantemente, y la lógica de la conciencia, que le quiere hacer responder a sus ideales yoicos, a las demandas sociales, etcétera. Pero bueno, entonces esta cuestión justamente de pensar que hay otra dimensión, que es la del inconsciente, ¿cómo sabemos que esto existe, que esto, digamos, puede ser tratado? Bueno, porque justamente el inconsciente tiene formaciones. Sí, podemos decir, el yo produce una represión, ¿sí? Pero esa represión, por suerte, es fallida. Cuando la represión falla, aparecen todas las formaciones del inconsciente, que son los síntomas, los sueños, los actos fallidos, los olvidos, el chiste. Todas estas cuestiones son las que nos dan pauta de que esto existe y que puede ser tratado. Por eso les digo que este libro de Joseph Attier es muy profundo, pero además
es muy placentero leerlo porque él comienza por Freud y Lacan, sigue con el análisis literario para después hacer un cierre final que realmente es maravilloso. Es maravilloso porque es como que va enlazando las distintas conceptos que va desplegando y que finalmente terminan realmente en una maravillosa composición y despliegue de todo lo que viene trabajando durante todo el día, ¿no? Porque además, Joseph Attier, les decía, aparte de ser analista, es poeta. Y eso se nota absolutamente en la lectura y la composición del libro. Realmente es muy, 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 pero muy, muy interesante. Se nota también en tu traducción cómo has tratado de respetar ciertas palabras para conservar esto que vos decías, la sonoridad de algunos de sus aportes, de sus razonamientos. Alicia, si te parece, ahora vamos a hacer una breve tanda y a la vuelta continuamos en Filosofía Rock. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Alicia de Lepiane, licenciada en Psicología y en Ciencias de la Educación, sobre la traducción de su libro de Joseph Attier, Entre lo dicho y lo escrito, sobre el psicoanálisis y la escritura poética. Quédate ahí, esto es Filosofía Rock. A la vuelta continuamos con nuestra entrevista. Y continuamos en Filosofía Rock con la entrevista a la licenciada Alicia de Lepiane. Alicia, yo te quería preguntar, ¿qué pensás vos con relación a las críticas que han hecho las psicólogas y las pensadoras feministas con relación al psicoanálisis y a Lacan? Bueno, me parece que hay así como el lenguaje es la mejor ilustración de que el lenguaje es fuente de malos entendidos. Porque justamente muchas de las críticas del feminismo se fundan justamente en suponer que el psicoanálisis es una práctica machista porque pone en primer lugar el falo, ¿no? Pero bueno, ahí hay un error porque la lectura que se hace del falo no es que tanto Freud como Lacan digan que eso está bien, sino que eso es lo que se escucha. Eso es lo que se escucha en los divanes, que la gente justamente trae eso en su discurso, ¿no? Entonces justamente sería justamente la develación de esos prejuicios machistas que la sociedad sostiene durante muchísimos siglos, lo que viene a denunciar el psicoanálisis. Entonces esto produce síntomas y esto produce justamente toda una cantidad de cuestiones que son equívocas, porque el psicoanálisis es cualquier cosa menos machista, no es ni machista ni feminista, sino que muestra lo que hay y las consecuencias de eso que hay, y las consecuencias que esto produce en el sufrimiento humano. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Cuando en psicoanálisis hablas de lo masculino y de lo femenino, estás hablando no de hombres y mujeres, sino de posiciones. Entonces, un hombre puede tener rasgos femeninos, una mujer puede tener lo que se puede decir rasgos masculinos. Aparte, las posiciones, la posición en la que cada uno se ubica, no tiene que ver justamente todo lo contrario de lo que se le supone, es ubicar a las mujeres, no se ubica hombres y mujeres, se ubican sujetos atravesados por discursos,
por discursos que pueden ser machistas, que pueden ser feministas, que pueden ser de cualquier tipo. La cuestión es ver qué producen cada uno de esos discursos. Entonces, creo que justamente hay algunas cuestiones. Te digo que mal es entendido, por ejemplo, es una frase muy conocida de Lacan: la mujer no existe, pero es la mujer con mayúscula, tachada. Entonces, por ejemplo, en una conferencia que dio en Roma, al día siguiente los diarios salieron diciendo: el doctor Lacan dice que las mujeres no existen. Bueno, digamos, no es eso lo que dijo el doctor Lacan. En todo caso, esto tiene que ver justamente con algo bastante complejo, que son justamente las posiciones de la sexuación. Bueno, es bastante complejo para explicarlo así en poco tiempo. Me parece que, por ejemplo, en el seminario 20, Lacan habla muy claramente de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, es realmente un pensamiento lógico, sumamente complejo, y me parece como que no nos da, digamos, para desarrollarlo acá. Pero sí, tengo que decir esto, para nada el psicoanálisis subsume a la mujer y a sus deseos, todo lo contrario. Justamente, si hay algo que se ve en relación a este contrapunto, a este debate que se acaba de generar, muy rico, por cierto, porque habría de profundizarlo un montón, es justamente cómo el lenguaje es un territorio de polisemia, de multiplicidad de sentidos, de disputa. Y quería, metiéndonos más en la obra misma, bueno, cómo Josep Attier comienza este abordaje entre lo que puede escribirse desde una palabra analítica, en contraparte a lo que se pone en juego en una interrogación de un escrito poético, ¿no? ¿Por qué ninguno de estos dos casos son para este autor de la competencia, o bien se distinguen de la escritura científica y de la escritura filosófica? Preguntarte, por un lado, Alicia, y si esa distinción tiene una raíz lacaniana, ¿no? Como después del discurso poético, en todo caso, en algún punto veo a lo largo del libro, termina siendo un recorrido por todos los tipos de discurso, ¿no? Attier, por ejemplo, en una frase retoma Hölderlin, que recordemos que en Los Caminos del Bosque, en su escrito del año 1931 de Martin Heidegger, y su origen de la obra de arte, por ejemplo, lo pone a Hölderlin como el ejemplo de lo que él denomina el gran arte, o el arte como hacedor de mundos, ¿no? Un lugar donde se puede volver al origen como verdad, y a la verdad como aletheia. Entonces me parece muy sutil todo este pasaje que él hace entre la distinción de los tipos de discurso y cómo después el lenguaje poético los recorre, los atraviesa. Bien, sí, realmente creo que, bueno, todos los temas que empezamos a despuntar acá nos llevarían varias horas de esclarecimiento de cada una de estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, distinguir justamente, es todo un desarrollo, ¿no? El que va haciendo Attier para justamente distinguir cada uno de los distintos discursos, de los distintos lenguajes, y cómo ubicar en el psicoanálisis en ello, porque el psicoanálisis no es una ciencia, es una disciplina, tiene un método, es el método del análisis. Es eso lo que se pone en juego y lo que se desarrolla. Pero bueno, hay que dar toda una vuelta, porque si bien además tendremos que hablar de la historia del psicoanálisis, de cómo surge, de los distintos movimientos que hubo en el psicoanálisis, de las distintas ideas que se desprendieron por un lado y por el otro, pero me parece que justamente los últimos desarrollos lacanianos son bastante claros en relación justamente a la diferencia entre el uno y el ser, y todo esto lleva implícito toda una cantidad de cuestiones filosóficas que se van entrelazando y que realmente son bastante complejas, digamos, como para poder cernirlas, ¿no?, en tan corto tiempo. Yo lo que les quería leer es
un pequeño parrafito del final de mi prólogo, ¿no? Les digo además que hay un agradecimiento muy importante que yo tengo que hacerle a Horacio Mosquera, que es el referente de la Asociación Manuel Ugarte, de la Asociación Universitaria Manuel Ugarte, que fue quien editó este libro y que realmente fue un gran esfuerzo de edición. Aparte también tendría que darle un gran agradecimiento a Ernesto Enrique Pagani, que fue quien me ayudó con esta traducción, a Federico Ossola, amigo de Atié, que también participó. Bueno, realmente fue un esfuerzo muy, muy grande. Y recordamos que la Mutual Manuel Ugarte está dentro de la Facultad de Filosofía. Le recordamos si hay gente, audiencia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires que nos escucha, que puede acercarse a la Mutual que tenemos allí, que compartimos, que hace este tipo de ediciones como la que está mencionando Alicia. Bien. Entonces, yo, para concluir, en este prólogo dije lo siguiente. Tuve la sensación, al ir leyendo el libro de Joseph Atié, de escuchar el bolero de Ravel. Comienza con unas notas discretas, como en sordina, va situando otros acordes que dejan suspenso, luego los retoma y los despliega, continúa complejizándolos y articulándolos, va increyendo, se entrecruzan y tejen distintas voces, se agregan instrumentos. Todo esto hasta que la obra resuena a plena orquesta, con una brillantez rutilante. Uno se queda con ganas de gritar bravo al concluir la lectura. Bien. Bueno, parece un final con aplausos. Este libro tiene musicalidad. Se nota que está escrito por un poeta. ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Me da tiempo? Estamos muy bien, sí. Bien, entonces, para concluir, me gustaría leer uno de los poemas de Atié. Y les cuento que traducir este poema fue complicadísimo. Fue tan complicado porque una cosa es traducir prosa y otra cosa es traducir poesía. Bueno, no había caso, no había nada que sonara como poesía en la traducción. Tuve que recurrir, por suerte, a mi amiga Inmaculada Lergo Martín, que es una escritora y, bueno, literata muy comprometida con la literatura latinoamericana. Y gracias a Inmaculada, que me conectó con Manuel García, que es un poeta y editor andaluz de Sevilla, que es el director de la editorial Pont de Lumet. Bueno, ellos tuvieron realmente, les agradezco muchísimo, porque Manuel es especialista en traducción de poesía francesa al castellano, y entonces él finalmente tradujo el poema y quedó así. Abismo que errante y horroroso murmura, que vuelve y recula a su punto inicial. Secreta medida del cuerpo desnudo, que vuelve al inicio para embalsamar. El vuelo de un pliegue es de risa malvada, el beso inocente, rosado y cordial. La huella que gira del tiempo sonoro, la copla salada de felicidad. Su firma feliz está hecha en el aire y finge que ha vuelto para comenzar. El asno ya viejo empieza a empezar. Precioso, hermosísimo. Realmente hay además
de la sonoridad y de estas hermosas locuciones que vos nos estás compartiendo y que te agradecemos muchísimo nuevamente, Alicia, hay mucha apelación a escritores de los que se vale el autor para trabajar justamente también los idearios en torno a la verdad y lo real, ¿no? Que desde la filosofía lo trabajamos muchísimo. Pero encontramos entonces, como bien vos decías al inicio, capítulos dedicados a Mallarmé, a Joyce, a Dostoyevsky, sus hermanos Karamazov. Hay una referencia a Mikhail Bakhtin, que bueno, es un gran escritor sobre la eticidad del lenguaje y de los polifonismos, ¿no? Y también hay, bueno, en relación a la poesía, el tema del arte y la sublimación, ¿no? Que es un ámbito que también fue muy transitado por el psicoanálisis en forma de esbozo, tal vez más general en su Freud y, por ejemplo, el malestar en la cultura, ¿no? Que hace como un pequeño, casi tímido, diría, primer esbozo entre lo que tiene que ver con la cuestión individual y la cuestión social del psicoanálisis, pero que Lacan después retoma como para invertir, ¿no? El orden en términos del arte. Bueno, es que esto justamente es una cuestión, el tema que recorre este libro es el tema de la sublimación. Síntoma, sublimación y síntoma. Podríamos decir justamente que a partir de la sublimación el poeta puede hacer con su voz, hacer una obra de arte. Mientras que el neurótico lo que presenta son síntomas. Y el neurótico o el psicótico, no importa, el ser hablante. Y realmente, bueno, es algo que justamente un análisis puede llevar a alguien a poder hacer otra cosa que sufrir con ese síntoma. Entonces, en algunos casos se puede llegar a hablar de el síntoma, ¿no? Que es como una escritura antigua de síntoma, pero que tiene que ver justamente con esto de poder colocarse en otro lugar. O sea, las cosas son como son, pero los sujetos se pueden colocar en distintos lugares. Algunos hacen sufrir, otros no. Y aparte también hay una frase que a mí me quedó grabada de Freud desde el principio, que es: el neurótico lo que no puede admitir es el azar. Siempre tiene que tener un principio de razón suficiente para estar en el mundo. El mundo tiene que tener un sentido. Entonces, cuando hablamos de poesía, hablamos del sinsentido y del poder admitir el sinsentido y poder crear una belleza con eso. Bueno, chicos, y con esto hermosísimo, muy hermoso, realmente muy hermoso todo lo que nos dijiste, Alicia. Te agradecemos muchísimo tu visita. Bueno, a ustedes por esta hospitalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos mucho más para seguir trabajando aquí en el programa, ¿no? Estos cruces entre filosofía y psicoanálisis son bastante incipientes, hay que decirlo, son desarrollos bastante incipientes, pero son muy enriquecedores. Y me parece que también el cruce entre filosofía y psicoanálisis y la poética, la poesía, y esta cuestión rítmica de la poesía es muy linda y nos encanta trabajarla acá en Filosofía Rock. Te agradecemos mucho, Alicia. A ustedes. Hasta pronto. Buenas tardes.